i passarem al castellà perquè pugui intervenir. Moltes gràcies, Albert. En el vostre permís, intentaré fer la meva presentació en català. Us prego, disculpeu els meus errors i la meva horrible pronunciació. Abans vull agrair a l'organització, a la Biennal, aquesta ocasió de parlar amb tots vosaltres de teatre. Em considero un dramaturg en el sentit més extens del terme. Aquell que construeix ponts perquè les paraules devenguen en esdeveniment teatral, en acontecimiento teatral. Ja molts anys jo dedico al teatre des dels meus inicis en l'aula de teatre de la Universitat Autònoma de Madrid. Així que en aquest sentit em sento prop a vostre. Estic encantat d'estar aquí, certament. Novament, gràcies a l'organització i a l'equip d'intèrprets, d'actrius de Girona, que lligaran la meva obra Naixes, consumes, morts en 5 minuts. Moltes gràcies i ara ja torno a parlar en castellà. Gràcies. Como bien ha dicho Ernesto Caballero, hoy tendremos la oportunidad, la ocasión ha sido posible no solo por la Bienal, sino por un club de lectura que tenemos aquí en la UPC. Como sabéis, desde la UPC, desde el área cultural, se respalda todo lo que es el ámbito cultural dentro de incluso una universidad tan politécnica como es la nuestra, como formación integral del alumnado. Y es muy importante reivindicar que tal como ocurre con teatro universitario, no basta con saber leer y escribir, sino también es importante el saber hablar, la oralidad, y tuvimos la oportunidad, gracias a la Asociación Colegial de Escritores, de contar con esta participación, esta colaboración y poder traer a este dramaturgo aquí con nosotros, al cual tendremos turno de preguntas, por supuestísimo, para que le bombardeéis y podáis saber mucho más de todo su proceso creativo, pero también sus experiencias, sus anécdotas. Esperemos que nos comparta. Pero sí, comenzaremos ahora con Naces, consumes, mueres, de Ernesto Caballero, una pieza, una especie de auto sacramental, sí, que nos van a interpretar 4 compañeras que son de Besos Escénicos y de el grup de teatre de les Illes Balears. ¿Sí? ¿Me equivoco? ¿Están por aquí? ¿Se han perdido? Están acá, ¿no? Ah, están aquí. Un aplauso para ellas. Un aplauso para ellas. Yo les he dicho que son de Giro. Todas las noches en el sofá de casa, la ilusión alimentaba y engordaba mi iniciativa. Mi antena receptora recibía y ordenaba todos los mensajes útiles para animar mi proyecto. La mente de los emprendedores siempre alberga la palabra oportunidad. Es el mantra que nos mantiene vivos y que en ocasiones nos empuja a la meditación, a las filosofías orientales y a otros trascendentes lugares, como a una sucursal de mi banco en el barrio del Retiro. Sí, allí acudí, guiada por mi proyecto y guiada por mi iniciativa. La encargada se llamaba Marta. Era una chica normal, de esas que te las encuentras de vinos por la Latina los fines de semana. Una chica que probablemente estará haciendo cuentas para ver si su sueldo junto al de su novio le permite casarse el próximo verano. Marta, detrás de su mesa, me miti. No podemos culpar. Su trabajo consiste en engañar a la gente y si no tuviera esa máscara de fría, hija de puta, replicante y negra mayor, no sería capaz de hacer lo que hace. Acabé firmando mi sentencia de esclavitud a cambio de unas migajas que eran menos de lo necesario, pero algo era algo. Oye, yo no puedo ir de igual contigo, tía, que me quedo sin curro, entiéndeme tú a mí.
cambio de su generosa ayuda, contraté un paquete de servicios financieros para inversores especializados. Y lo mejor de todo es que no me enteré. Cuando empezó a hundirse el barco, ellos retiraban y retiraban el dinero por los supuestos servicios contratados. Ahora sus respuestas se reducen al clásico: Yo solo cumplo órdenes. ¿De quién, Marta? ¿Del lechuguino ese de tu jefe? ¿De la sucursal? ¿De ese pollo medio guaperas que de vez en cuando se pasa por tu mesa para medio filtreando darte alguna instrucción que exprima un poquito más las cuentas de ahorro de los jubilados del barrio? Naturalmente, él, suficientemente listo como para no pillarse los dedos ante una cliente, guarda silencio ante mis reclamaciones, con cinismo y autosuficiencia. Y en el fondo se ríe, porque sabe que tiene todas las de ganar. Él es el elemento que se ufana de estar llevando a cabo una excelente gestión, porque no se corta de robar impunemente para la empresa. Él, que estará casado y tendrá 2 niñas preciosas a las que en Navidad llevará a Cortilandia. Él, que en cenas de empresa será el centro de atención. Tan simpático él, contando anécdotas de cuando estuvo de crucero por los fiordos. Él, el yerno ideal, medio guaperas, con un sueldo más que decente para cómo están las cosas. Él, el jefe de la sucursal, invitando a la cena y contando chistes cada vez más subidos de tono que celebran todos sus empleados, que incluso finalmente le tirará algún tejo a la glacial Marta, ahora no tan glacial, después del Rioja y 2 chupitos de licor de hierbas, ese, y Marta, y todos los, entiéndeme a mí, son la semilla del mal. Ahí es donde está el cáncer de todo el sistema. No miremos más arriba, está ahí, en sus lacayos, tan cercanos, tan familiares. ¿Cómo extirpar ese tumor? El gran mercado del mundo. Personajes. El buen genio, el mal genio, la malicia, la inocencia, la gracia, la culpa, la fama, la gula, el mundo, el susto, la fe, la herejía, la soberbia, la humanidad, el padre de familias, la penitencia, el desengaño, la hermosura, la lascivia, música, sale la fama. ¿Y por qué? ¿Por qué qué? Porque este auto sacramental. Porque nos lo han pedido, un auto sacramental para inaugurar la Bienal. Y este viene muy a propósito para el evento. Hemos sido seleccionadas, para eso estamos aquí. Todas estuvimos de acuerdo. Por eso estamos aquí y todas hemos decidido hacerlo. ¿Decidido qué? ¿Hacerlo? Representar. Eso es, representar, cumplir el encargo. A pesar de... ¿A pesar de qué? Y precisamente por ello. ¿Te estás echando para atrás? No es eso, es que... ¿Qué? Pienso que después de lo que ha pasado tendríamos que proponer algo diferente, no una obra el 17. ¿Cómo qué? No sé, una acción radical. Salir en bragas con 2 velas diciendo nos han dejado en bragas y a 2 velas. Yo prefiero a Calderón, ¿eh? Pero si el auto parece una clase de catequesis para adolescentes. Se trata de una obra alegórica. Tiene muchas capas. Sí, pero todas van en la misma dirección. Doctrina, doctrina y doctrina. En estos momentos no nos vendría mal un poco de doctrina, un poco de algo que ordene todo esto. ¿Pero por qué? ¿Por qué qué? Porque tenemos que seguir adelante con lo de la obra, si todo ha cambiado. Nada ha cambiado. Nos pidieron que hiciéramos de este auto... No, pues es lo que vamos a hacer. Yo no. A mí me parece una historia preciosa y muy actual. Claro que sí, estamos viviendo un momento muy barroco. Todos tirados en un mundo que se ha hecho añicos. Muy barroco, sí, pero no. No hubiera sido mala idea lo de llamar a una famosa para que hiciera un papel, el de la fama. Precisamente. Calderón pilla muy de lejos, pero una rubia a la que puedes ver saltar de un trampolín, eso ya es otra cosa. Eso te conecta con la realidad. ¿Y eso a qué viene? El auto es el género de la alegoría. Calderón conseguía crear figuras que daban cuerpo a conceptos tan abstractos como el buen y el mal genio. Lo que debemos hacer es encontrar las imágenes de hoy, de todas esas figuras alegóricas. La inocencia, la ira... O la avaricia. Sí, la avaricia, así, con mayúsculas. Esa es la responsable de esta situación.
Hablo en términos generales, claro, no hablo de nuestra situación. Aunque nuestra situación también es fruto de esa situación general. Hablo de la crisis general, la crisis que cada vez crea más monstruos de los que una se tiene que defender. Aunque claro, a veces una al defenderse de esos monstruos puede llegar a convertirse en un monstruo más. Bueno, ya sabes lo que quiero decir. Pues no mucho, si sigues hablando en barroco. Lo que quiero decir es que esa situación, la nuestra en estos momentos, es una consecuencia directa del encuentro entre la ira y la avaricia. Ya. Yo lo que creo es que tenemos que acercarnos al público y por eso hacemos este auto de Calderón. No dejar de resultar cercano el hecho de que un personaje se llame ira o soberbia. Eso es lo que todo el mundo entiende. Ya no estamos para personajes de ficción, porque para personajes de ficción ya tenemos todos esos que salen en el telediario a la hora de la comida. Los supuestamente reales, ¿me explico? Me refiero a todos esos personajes que supuestamente reales, que salen en la televisión, todos, incluso los más anodinos, la gente normal y corriente, que a veces aparece diciendo aquello de... Parecía un vecino normal, no sé qué le habrá pasado para matar a su mujer. O esos otros, que todos los años celebran de la misma manera, con las mismas palabras y los mismos gestos incluso. Me atrevo a afirmar que con la misma botella de champán celebran, que la suerte los haya favorecido en el sorteo de Navidad. Toda esa gente tan normal que nutre los telediarios con comentarios nada inocentes, con esas declaraciones aparentemente inocuas como En pleno octubre y aquí estamos, tan felices y en la playa. oh, Estamos esperando a los campeones y no nos vamos a mover de aquí, pase lo que pase. esa gente normal la ves en la tele y no te parece tan normal y mucho menos real. En fin, que la función que quiere ver la gente está al otro lado de la pantalla, del televisor, en ese submundo por el que han desfilado Wikileaks con el juez Garzón y el presidente de Ecuador, Obama y Michelle, el líder de los norcoreanos y el Open Gangnam Style, Rajoy, Bucalba, el Rey, la Pantoja. Esos sí que son personajes heavies, esos sí que se enganchan, esos sí que lo saben todo del gran teatro del mundo. Pero nosotras aquí con nuestras pequeñas pretensiones de hacer algo que atrape, algo que nos redima, algo que nos haga olvidar que Sandra tiene razón, deberíamos, pienso, fijarnos en aquellas figuras que despiertan el interés de la mayoría de la gente normal, que a pesar de no tener ni puñetera idea, despiertan el interés de la economía y se queda hipnotizada delante del televisor cuando algún experto suelta una de esas retahílas económico-financieras sobre los lujos del capital a la gente. Parece interesarle tanto o más que la información meteorológica. Por eso, no sé, creo tal vez que los personajes que debamos interpretar deberían salir de ese repertorio de arcanos bursátiles. Y así, si yo tuviera que interpretar un personaje, elegiría por lo menos al IBEX 35, el principal modelo de referencia de la economía española. Yo sería la deuda soberana, la deuda que tendrán que pagar tus hijos y las hijas de tus hijos. Yo, la inflación, que sube cuando todo baja. Yo, una letra del tesoro, un valor de renta fija a corto plazo, La liquidez, Los bonos del Estado. Los mercados del futuro, el punto básico, el mercado derivativo, el activo subyacente, El bono segregable. el canje de deuda, la fungibilidad, Molt bé, xiques. Bueno, i ara voldríem trencar la formalitat, ara que ja ens hem fet la foto, i voldríem que pugéssiu a l'escenari. N'hi ha cadires, podem portar més cadires, i voldríem fer una petita rotllana perquè el company voldria parlar-vos d'una manera molt més propera
y de esa manera pues, que podáis también meter cuchara y participar. Sí, Sí, pues, no lo parece prepúblico. sí, pues, Sí. cabemos todos. Cabemos todos, de sobra. Perfecto. Así que los que quieran puede ser en el suelo sentados y quien necesite silla, le daremos silla. Así que, por favor. Ponte un poquito más para acá. ¿Me echáis una mano a sacar sillas? Hay más allá atrás. O sea, hay gente... Hola, señorito. Una alarma. ¿Ya has dormido un poquito? Cuidado con el... Bueno, me espera. Ara les messes haurà que també ho fet bé. És que no tothom té igual cadira. Solo que ahora no hay voltas desde atrás que... Hola. Bienvenido al juego. Igual solo decir una miqueta. Bueno, muy buenas tardes. Si os parece, comenzamos un poquito ya. Ernesto, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Que sepáis ante todo que Ernesto, sus inicios, como muchos compañeros suyos de generación, tuvo lugar en el teatro universitario. Pensad que antes la entrada al mundo profesional a nivel formativo muchas veces pasaba por el teatro universitario. Por varios motivos. Uno fue que había una censura muy grande, una dificultad para conseguir espacios y mucha gente, incluso profesional, prefería volver a la universidad para tener espacios, por ejemplo, gratuitos de ensayo y menos censura, aunque fuera función única, muchas veces. Y luego ya, una vez ya en transición, sí que es verdad que comienzan poco a poco a crearse las ESATs y otros lugares donde poder formarse. Y hoy en día el teatro universitario quizás sí que sea una cantera de segundas vocaciones, pero la principal grueso de actores, actrices no surge del teatro universitario, sino que surge de las ESATs. Ahora bien, todavía a día de hoy la mayoría de dramaturgos no están saliendo de las ESATs y creo que eso es una cosa muy buena, muy positiva, para que haya una cierta variedad formativa a nivel de quien escribe. Pero en su caso, él participó del aula, bueno, de la Autónoma. De la Autónoma, sí, del aula de teatro de la Autónoma. Si quieres contar... Yo tengo una serie de preguntas, luego te bombardeamos, pero si cualquiera quiere interrumpir, yo lo interrumpo mucho. Por favor, o sea, estamos aquí todos, levantáis la mano. No, sí, que... bueno, yo entré en la Universidad Autónoma a estudiar Historia del Arte, porque entonces en la Facultad de Filosofía tenía una rama que era la de Historia, para luego especializarme en Arte. ¿Por qué quise estudiar esto? Porque yo venía de una familia sobre todo bueno, mi padre inspector de Hacienda, de agentes de derechos, y estaba encauzado, estaba derecho hacia el derecho, y en un momento le dije a mi padre, mira, yo es que esto no, bueno, ¿qué es lo que quieres ser? Y yo director de cine, pues estoy hablando con 16, 17 años. Y mi padre me dio un grandísimo consejo entonces, me dijo, bueno, me parece muy bien que te hagas director de cine, pero antes estudiarte, porque los grandes, y me puso un ejemplo, los Bergman, Fellini, Visconti, son grandes amantes y grandes conocedores de la historia del arte, lo viven, y si vas a entrar directamente sin tener ese bagaje, no vas a comerte una rosca.
Dije, bueno, pues tendrá razón mi padre. Entré en la facultad para estudiar arte. Y antes lo comentábamos en la comida, las vocaciones son una cosa extraña, a veces es bonito decir esta cosa romántica, a mí me ha elegido el teatro, a mí me ha elegido la poesía. Yo creo que las vocaciones las hacen en gran medida los otros, es decir, los buenos profesores. Y yo tuve grandes, muy buenos profesores. Y en primero tuve buenos profesores de arqueología, entonces quise ser arqueólogo, pero luego tuve grandes profesores de arte, y entonces que quise especializarme en pintura y tal. Pero hete aquí que se abrió el aula de teatro de la universidad y entonces, claro, esto es que estoy hablando casi del Pleistoceno, pero entonces yo aprendí mucho arte, tengo que decirlo, en la cafetería, porque entonces yo participaba en movimientos, este era el momento, ahora se llama performance, pero entonces se llamaban happenings, entonces era el momento en donde el arte, la transgresión artística, era una forma también de protesta contra el mundo, contra el sistema, y en un momento dado pues empecé a percibir que la enseñanza del arte me pedía, o sea, lo que yo estaba aprendiendo me pedía algo más activo, algo que yo tenía en la cafetería, porque yo estaba en grupos dadaístas, surrealistas, nos pasábamos libros de arte de vanguardias y todo esto. Y entré en el aula de teatro, y de pronto en el aula de teatro, pues, mi afición, yo tenía literaria, porque era lector, junto con esta cosa del arte pasado por el cuerpo, hecho activo, tal, pues de pronto tuve como una especie de epifanía, como San Pablo cayéndose del caballo. Y entonces dije, bueno, empecé a alentar esta vocación, en fin, de una manera muy intensa. Y se dio la circunstancia, porque todos son azares, de que el que dirigía este aula, Manuel Canseco, organizaba, se le encargó una cosa para Mérida, 2 funciones, una comedia de Aristófanes y una tragedia de Eurípides, y me invitó a mí y a otros, entre otros Ignacio del Moral, que luego ha seguido su carrera, a formar parte del coro. Era un trabajo de verano. Y en ese trabajo de verano pues fuimos y debutamos en Mérida como actores, siendo unos niños prácticamente, y a partir de ahí surgió la elección, ¿no? Porque a esa compañía se le ofreció hacer una gira por toda España. Y claro, Canseco me dijo, bueno, debes dejar la compañía. En el fondo no, porque le salíamos muy baratos, pero bueno, tienes que seguir con la carrera, porque tus padres no me lo van a perdonar. Pero yo dije, no. Llegué a tercero de Historia del Arte y entré en esa compañía profesional, de ahí ya pasé a la Escuela de Arte Dramático y así hasta nuestros días. Y entonces hoy, cuando estaba comiendo pues me ha embargado una emoción, porque os he visto eso hace mucho tiempo, con la misma ilusión y con la misma determinación y con la misma vocación, y esta es un poco toda la arqueología, ¿no?, que mejor dicho, de mi trayectoria, ¿no?, los inicios de mi trayectoria en el teatro. Nos han dado un micro para quien quiera hablar. Muy bien. Yo tengo alguna pregunta más. ¿Hay lugar para los clásicos, para los autos sacramentales, para Calderón en el siglo XXI? Claro, son preguntas de nota, ¿eh? Cómo se ve que estamos en un ámbito universitario. Vamos a ver, creo que son varias. Tu pregunta encierra muchas preguntas, ¿no? La de los clásicos, la de Calderón, la del teatro de nuestro tiempo. Tal vez lo primero que hay que decir, y yo esto también os lo digo, a mí una cosa que ahora vivimos en unos momentos muy esquizofrénicos, es decir, vivimos en el presente y somos bastante ciegos para mirar hacia el pasado y por tanto para proyectarnos hacia el futuro. Estamos viviendo un presentismo. A mí eso siempre, pero ya desde que entré como alumno en la Escuela de Arte Dramático, siempre me generó mucha zozobra. Yo quería saber cuáles eran mis fuentes, es decir, dónde mirar. Teatralmente, siempre recelé de los descubrimientos del Mediterráneo,
transgresión por la transgresión, tal vez porque, fijaos, que cuando os hablaba de esta cosa, cuando empecé a estudiar las vanguardias artísticas, tal, que en principio son muy rompedoras, yo veía el gran bagaje, o sea, si esas vanguardias rompieron con algo, era porque conocían profundamente ese algo que querían darle la vuelta. Si no lo conocían, pues entonces yo diría, bueno, pues entonces, ¿qué es los clásicos? Pues claro, los clásicos, pues, en la escuela, digo, pues claro, si es que primero hay que saber dibujar el jarrón para luego deconstruirlo. Pero al margen de eso, es que un clásico, paradójicamente, lo es porque es contemporáneo. Es decir, no todas las obras del pasado son clásicas. No todas las obras. Hay obras del pasado que son muy antiguas. Muchas de ellas nos las hacen pasar por clásicas, pero no son clásicas, son simplemente obras antiguas, obras del pasado. Pero en cambio hay algunas que se salvan, igual que habrá algunas obras del presente que se salvarán en el futuro, que trascienden, que nos hablan de una manera que no se sabe, que a veces yo siempre digo de broma, pues esto lo ha escrito un marciano, porque no son de una época en concreto, tienen otro aliento, hablan de la condición, de los conflictos humanos, de las paradojas, de nuestras debilidades, y lo hacen con grandeza, y lo hacen con gran... Y esos son pocos elegidos. Al margen de sus intenciones, como dice el auto apologéticas, etc. Por ejemplo, Calderón, pues ya las cartas sobre la mesa, yo me considero muy calderoniano, he estudiado mucho Calderón y he representado a Calderón. Bueno, Calderón, antes que nada, antes que esa imagen que se tiene de tal, es un inmenso poeta, y es un inmenso poeta dramático, un dramaturgo. Y cuando uno es un inmenso dramaturgo, lo mismo que le sucede a Bertolt Brecht Salvando las distancias, que es otro autor contemporáneo, que también está muy imbuido de una determinada ideología. La de Calderón es el contrarreformismo católico, la de Bertolt Brecht el materialismo dialéctico, el marxismo. Y ellos, es verdad, utilizan el teatro, dicen, para lanzar nuestro mensaje, pero es que la obra a ambos les trasciende, porque son unos grandes poetas y porque son unos grandes dramaturgos. Y su honestidad como dramaturgos, les hace algo que está en los orígenes de la tragedia griega, que por eso, porque es un camino que se separa de la filosofía ortodoxa, que busca una verdad unívoca, pero la tragedia, el teatro, los orígenes del teatro, se basan en una cosa, que es la confrontación, el debate, las verdades escindidas. ¿Quién tiene razón, Creonte o Antígona? Ese conflicto permanente, ese dotar de posibilidad al otro de defender sus ideas y de que el público llegue a sus propias conclusiones, eso es lo que hace lo que debería hacer un dramaturgo. Y eso lo hace Calderón, lo hace Esquilo, lo hace Shakespeare, lo hace Bertolt Brecht. Todos esos son grandes. Por eso, esto es lo que yo vi en los clásicos. Evidentemente, son obras que están escritas en su época. Y ante esto surge la segunda parte de tu pregunta. ¿Qué hacemos hoy con los clásicos? Esta es una pregunta que no tiene solución. Pero, fijaos, se pueden hacer muchas cosas. Leerlos, adaptarlos, tratar de hacerlos arqueológicamente, como se hicieron, etc. Imaginémonos que un texto clásico es un pez, un trireme, un barco hundido. Cuando lo vamos a representar, decimos, qué bonito, pero le faltan cosas. ¿Qué cosas le faltan a un clásico? Pues todo. En primer lugar, el público al que se... O sea, porque una obra de teatro la construye, es un acontecimiento de comunicación y es lo que pasa entre unos que miran y otros, la completa. Claro, nos falta el público para empezar, con toda una cosmovisión que no tiene nada que ver con nosotros. O sea, nos falta, pero no solamente de los clásicos, nos falta el público. Entonces, por eso lo de las versiones fieles y tal es muy resbaladizo. Bueno, lo sacamos. Nos faltan cosas. Pero es que además, ese barco tiene en la cubierta moluscos, algas, conchas, herrumbre, de estar ahí debajo. ¿Eso qué es? Todas las lecturas que se han hecho, todos los que te han dicho, eso es un clásico, eso no, eso sí es Calderón, eso no, eso es Molière, eso no, eso es Shakespeare. No, o sea, las lecturas que se han ido depositando a lo largo del tiempo. Tenemos eso. Entonces, una vez que lo hemos sacado,
y lo tenemos que mostrar al público, tenemos dos caminos. Uno, limpiarlo, adecentar. Bueno, uno es dejarlo tal cual, con todas las adherencias y tal. Ese es ahí en el puerto. El otro es que va al museo. Lo limpiamos, lo lijamos, lo dejamos, tal, le damos un poco un barniz, pero lo exponemos. Y hay una tercera, que es, lo arreglamos para que vuelva a navegar. Claro, yo soy de la tercera, porque no concibo el teatro si no es para ser representado, sino un texto es un libro, antes que nada, magistral, pero es un libro de instrucciones para la representación. El dramaturgo de raza escribe siempre en perspectiva de puesta en escena, siempre anhela, siempre son los cimientos, siempre es el mapa de un territorio que luego se debe o siempre son los planos de un barco que luego tiene que navegar. Entonces, con los clásicos sucede esto. Ahí está el arte. Pero es lo mismo que pasa con un edificio. Tenemos un edificio del siglo XV y lo queremos convertir en un hotel. ¿Qué hacemos? Porque tiene que volver a habitar. Que vuelva a habitar el convento con monjes, pero si ya es un hotel, ya es distinto público. Pero le ponemos aire acondicionado, pero estamos traicionando, pero tiene que ser confortable, porque el edificio se construyó para que gente estuviera allí y durmiera a gustito. Lo que pasa es que dormir a gustito en el siglo XV no es lo mismo que dormir a gustito en el siglo XXI. Entonces tenemos que intervenir. Esa intervención es siempre discutible, siempre problemática, pero es inevitable. Y es tan inevitable, no me quiero enrollar mucho, pero es tan inevitable porque el teatro nos enseña que no hay compartimentos estancos, que todo es una sucesión, todo es un proceso, todo es una dinámica. Cuando hablamos de los clásicos griegos, por poner un ejemplo, con esto termino de responderte, Alberto, claro, muchas veces se nos olvida una cosa. Cuando vemos esas Medeas, esas Antígonas, esos Orestes, esos Agamenones, esos héroes de la guerra de Troya, lo que nadie piensa es que Esquilo, Sófocles y Eurípides estaban reinventándose a sus clásicos, a las epopeyas homéricas. O sea, estaban haciendo lo que hemos hecho toda la vida la gente de teatro, que es reinventar los mitos. Por eso dicen, bueno, no, espera, es que esa no es Antígona, pero es que, o ese no es Agamenón, pero ¿quién es Agamenón? La pregunta es, ¿quién es Agamenón? El que escribió Homero, y Homero a su vez se está retrotrayendo a leyendas, etc. Te perderías, nunca. Entonces siempre estamos reinventando, rehaciendo los mitos, que precisamente sirven para eso, porque un mito sirve para que cada época lo reinvente. Entonces, si quieres ahora, me extiendo un poco más con Calderón. Calderón es un autor grande, porque hay varios Calderones en Calderón. Calderón nos habla de nuestro tiempo de una manera, algo lo apunto en esta obra, de una manera muy sorprendente porque, como digo, un mundo sin certezas, un mundo sin agarraderas, lo plasma como nadie, yo creo, este autor, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, saco yo otra. Sí. ¿Quieres micro? Bueno, se está grabando. Por la grabación. Bueno. Vale. Bueno, ¿por qué has dicho que un dramaturgo cuando escribe está ya pensando en una puesta en escena, ¿no? Y mi pregunta es, pues un dramaturgo es capaz de leer literatura que no es de teatro, ¿no? Una novela, sin que su cabeza esté montando en escena lo que está leyendo. Sí. Pues buena pregunta. A mí, yo procuro leer, cuando leo narrativa, pero te confieso que tengo ese defecto o esa deformación profesional. Ahora, es verdad, yo creo que los franceses distinguen entre la palabra mot y la palabra, ¿cómo es palabra? Parole. Se ve muy claramente
se ve muy claramente que hay una palabra, incluso cuando uno lee narrativa, una palabra para ser dicha o encarnada lleva una palabra para generar como una ensoñación interna. La literatura española es muy teatral, yo he sostenido eso, que buena parte desde el Quijote, que cada capítulo del Quijote es una obra de teatro. Es más, yo sostengo, pero es muy aventurado, que Cervantes está respirando por la herida de no haber triunfado en el teatro. Lo hacen en los entremeses y hay capítulos o sea, podría haber abierto un nuevo teatro. Entonces, es verdad que hay una narrativa que indefectiblemente yo termino leyéndola en clave teatral, ¿no? Hay otra que no. Y ya últimamente procuro leer esa, estoy leyendo, por ejemplo, ahora mismo estoy leyendo La montaña mágica de Thomas Mann. Entonces, estoy en otro, y entonces me procura un placer porque me descansa. Pero hay otro tipo de novelas que es que están dialogadas, es que están hechas, están diciendo, venga. Y de hecho yo he adaptado muchas, lo último hice El proceso de Kafka, lo adapté, lo estrenamos hace un año. Y es verdad que... pero la Celestina, yo tuve esa amistosa discusión pobrecita, con Almudena Grandes, que en paz descanse, porque ella defendía el carácter narrativo, lógicamente, y el carácter teatral, claro, es un género híbrido, pero yo creo que es muy evidente, no sé si para la representación, pero que sí fue escrito para leerse en voz alta. Pero el Quijote Es el Quijote. se leía en voz alta. Hay una anécdota del primer cargamento de libros que tenía que ir precintado a América, porque se garantizaba y tal, y no sé si lo sabéis, pero tenía que subir a una barca a varios, no sé, una milla de distancia, llegar al puerto, tenía que el inspector subir al barco para revisar que los sellos estuvieran intactos. Y al ver que estaban intactos, respira tranquilo, sube y en cubierta... Los marineros estaban leyendo el Quijote. Claro. O sea, resulta que el libro ya había ido ida y vuelta y ya era famoso, y resulta que el primer cargamento había llegado oficial tarde respecto a lo que la gente ya llevaba a ellos. Sí, se leía. Sí, las lecturas en voz alta. Yo creo que la lectura introspectiva tiene que ver más con la subjetividad del 19, es otro tipo de novela, pero antes yo creo que se escribía mucho pensando en hacer... Eran lecturas más públicas. Vale, a mí hay una pregunta que me gustaría, porque hay mucha gente que piensa que el teatro, por las limitaciones físicas y espaciales, que tiene muchos límites. ¿Es así o piensa, o es un tema de falta de imaginación? Bueno, el arte es la limitación, el arte es volar entre las limitaciones. Si no hubiesen marcos, pues no... Si hubiese una libertad ilimitada, pues no habría creación. El que pinta sabe que no se puede salir del lienzo. Si dijeras, tienes todo el lienzo del mundo mundial, o sea, yo creo que las propias limitaciones del... El teatro tiene una limitación que es espacial, que curiosamente eso también yo creo que se ha reflexionado un poco sobre ello, hay quien lo ha hecho. Uno, antes, ahora ya no tanto, pero el primer diálogo que establecía el dramaturgo, también el director, también los actores, es con la arquitectura. Es decir, la arquitectura del teatro donde se iba a representar determinaba, bueno, los teatros grecolatinos se escriben pensando, o sea, las obras de teatro se escriben pensando en que hay una puerta central, hay unas puertas laterales, unos salen por la izquierda, otros salen por la derecha, tal. Los que se escriben en el globo, bueno, son limitaciones. Y luego, claro, están las propias limitaciones de medios, porque el teatro siempre ha apelado a la palabra encarnada, a la palabra como un lugar para la ensoñación. Y esa es su grandeza y esa es también su miseria. Hay un maestro con el que he tenido en mi época esta reciente, cuando he estado en el teatro público,
He trabajado mucho con un maestro que se llama Declan Donnellan, lo conoceréis en inglés. Y él comenta que el público acude al teatro, y es una frase que tiene su miga, a ver actores que ven. Ver actores que ven. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven los actores? Pues ven cosas que son producto de su imaginación. Es decir, que en la medida en que el actor ve una fuente en esa cinta blanca, y el público verá esa fuente, por poner un ejemplo. Entonces, claro, ¿eso es una limitación o no? Pues depende. ¿Activa la imaginación la palabra? Pues depende. Sí, es claro que antes sí. Que es verdad que estamos perdiendo, y esa es la gran batalla que tiene el teatro, la capacidad, también la lectura, de imaginar, imago, de imágenes, de generar imágenes a partir de una sugerencia que es, pues eso, decir, por no poner ejemplos de la vida sueño, pero dicen, aquella boca, esa exhalación del monte, que es la boca, no me acuerdo cuándo. Entonces, claro, un personaje está viendo una cueva abierta y la está sugiriendo con unas palabras, y claro, la pregunta es, ¿necesitamos la cueva o no? Y ahí hay muchas tendencias en el teatro, muchas, y ninguna es buena ni ninguna es mala, pero el teatro cuenta con una gran ventaja. Cuando en la tragedia griega llegaba un mensajero, ¿sabéis? Son los personajes que más me gustan, y contaba la batalla de Salamina de pe a pa, necesitábamos, antes hablamos de Ben-Hur, necesitábamos ver la batalla como ahora, porque es que ahora en Netflix vemos esto, los 300, los persas, los espartanos. Y es que ese actor, yo he visto algunos actores haciendo el mensajero, y digo, no lo cambio, yo no lo cambio porque lo que me está haciendo ver, vamos, ni Spielberg. Claro, y está escrito los carros con las R's, los carruajes que chocan, que entra no sé qué, y vino no sé qué, entra la polvareda, sale no sé qué, Héctor, y no, bueno, estas cosas que cuentan. Claro, esto es como el buen vino, también te tienes que acostumbrar a ello. O sea, esto no es por generación espontánea, y menos ahora que tenemos una sintaxis visual tremenda, que aquí cualquier niño ahora mismo, o sea, antes eran analfabetos visuales todos, los grandes creadores, escritores, ahora cualquier niño es un premio Nobel en cuanto a sintaxis visual, pero en cuanto a lo textual hemos bajado muchos enteros. Fijaos, en el siglo de oro existía una figura que ahora nos parece, se llamaban los memorillas o memoriones, que eran como las grabadoras, pero eran grabadoras humanas, que iban a las funciones de teatro, y se sabe, que iban 2 o 3 veces y se la aprendían de memoria y luego se la vendían a la competencia. Bla, 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 bla. Muchos de los textos que conservamos, de Lope de Vega, son eso, son las transcripciones de los memorillas o memoriones. Que se las vendían a lo que entonces llamaba el autor, que era el productor. ¿Y qué quiere decir eso? Oye, que en Inglaterra, en España, en Francia, 90% de espectadores analfabetos. ¿Cómo podrían, eso lo que los autores de este siglo llamaban pinturas, que eran esas descripciones maravillosas de en un jardín frondoso con de las perlas no sé qué, y vienen las ninfas, pero todos unos versos no sé qué, y el público se lo tragaba? Es que le gustaba, es que tenían muy educado esto, tanto es así que no se llamaban espectadores, se llamaban oyentes. En las crónicas se dice, los oyentes de esta representación, porque esto lo tenían, porque las noticias, el telediario, la religión, todo era
Oír. Hacer gaceta era una de Claro, entonces lo tenían muy, todavía en los pueblos, en algunos sitios, esto de contar historias, de la transmisión oral. Esto se nos ha ido jibarizando, digámoslo claramente. Y el teatro ahí se ha encontrado con este reto. ¿Qué hacemos? ¿Recuperamos esto? ¿Damos el paso al audiovisual? Introducimos, y hay para todos los gustos y hay resultados para todo, y aquí no vamos a decir esto es bueno o esto es malo, simplemente señalar el caso. Hay un teatro que quiere mantener esa relación del actor con el texto y luego todo lo demás, y hay un teatro que quiere dialogar con los nuevos lenguajes y donde la palabra está integrada en otros lenguajes, porque se considera que hoy en día nuestra sensibilidad o nuestra variedad sintáctica también pasa por lo visual. Ahí estamos. Y ese es el lugar, el reto un poco, uno de los desafíos que tiene el teatro actual, entre otros, que tiene que ver con la relación con el público. Estamos también en un momento de mestizaje total, que, Sí. es que yo creo que es lo suyo, es decir, va a haber gente que va a luchar por mantener ese teatro textual. Exacto. Y yo creo que son una pequeña apreciación lo que has dicho, desde Peter Brook, Sí. Espacio Vacío, quitando cosas, vamos a elevar, dependemos de la imaginación del público. Sí. Absolutamente. Nosotros sugerimos, Exacto. y el límite ¿dónde está? En la imaginación. La del actor, por supuesto, que ve a través de sus ojos y sus emociones y construye paisajes. Sí. ¿Explícitos o no? Sí. El público, a través de su imaginación, puede tocar el cielo. Sí. Entonces, ese es el tema. Por eso el teatro no morirá nunca. Y por eso el teatro textual. Yo, como no dramaturgo, no soy, aunque filtreo, ya quisiera serlo. Bueno, pues me aventuro en todo eso y además soy un fiel seguidor del teatro de texto. Sí. Absoluto. Y otra de las cosas que tiene que ver, que es la base, el arte, cuanta más base tiene tanto el espectador Sí. como el ejecutor, Claro. en este caso, pues entonces podemos tocar el cielo todos juntos, porque es un trabajo de comunicación. Es de comunicación. Solamente a puntualizar eso. Sí, no, está muy bien y además que hace alusión a la responsabilidad que tiene el espectador también en la ceremonia. Sí, yo solo quería, dentro de esta línea, hemos empezado hablando de las limitaciones, que si el espacio que tengo es este, si tiene la entrada. Todo esto para mí son grandes libertades, Sí. porque eso es lo que te obliga a decir, venga, la Sí, imaginación al exacto, poder. exacto. Cuantas más limitaciones, casi mejor. Casi mejor. Claro. Tema espacio vacío, Brook, sí, cuanto más vacío, mejor. Sí. Y otra cosa que quería comentar, has dicho que ahora los niños son unos premios Nobel. Lo visual. Pero no estoy de acuerdo, o sea, lo que yo digo, tú coges a un niño y le cuentas un cuento sin nada, no tienes nada, solo tienes tu voz y tus gestos. Y en el minuto cero el niño ya está en otro mundo. Y esto sigue pasando. Sí, la gran esperanza es esta. Lo que ocurre es que luego esta habilidad de los niños para irse a otro sitio, a lo mejor se pierde en la adolescencia, no lo sé. No, tienes razón. Lo que pasa es que los padres tenemos menos ocasión. Ahora mismo les plantamos con la tableta o con... Las abuelas explicamos cuentos. Pues muy bien. Eso sí, yo estoy de acuerdo contigo. Eso permanece, afortunadamente. Por esa es la esperanza que tenemos. Yo quisiera solamente aportar sobre los clásicos. Cuando comienza a recorrer los caminos... Perdón, ella primero. Cuando comienza a recorrer los caminos la barraca, pero también el teatro del pueblo, una de las cosas que se sorprenden más que los habitantes donde no habían tenido nunca teatro, en eones, que no pasaba una compañía de teatro en un pueblo perdido, conectaban con las alegorías. Sí. O sea, no hay una cierta base. Hay una memoria. Al igual que las fábulas con animales, Sí, hay cosas que conectamos arquetípica. con una sencillez y gente que igual no es nada ilustrada, quizás tenga su sabiduría popular a base de dichos, o sea, que su experiencia y su acervo lo tienen. Y no tienes tanta base docta o académica y son capaces de conectar eso. Entonces, no sé si los niños pasa lo mismo. Sí. Bueno, yo quería preguntar, es que es un poco difícil explicarlo, pero pues, ¿qué opinas? Yo soy profe y también he dado clases sin tener mucha idea ni ninguna formación profesional de esto.
clases para niños de teatro. ¿Qué opinas de que, porque hemos hablado antes de lo del dramaturgo que escribe para representar, que últimamente, o bajo mi punto de vista, en muchos casos, no solo con niños, sino con adolescentes o incluso en la universidad, se haga teatro enfocado al resultado, es decir, enfocado a que la obra, el final, el producto final, yo pienso que hay mucho detrás, que antes que traer una obra fantástica, maravillosa, un clásico, una obra genial, hay mucho trabajo que se pierde con los niños, es decir, muchas cosas que estamos perdiendo, como la adicción, como trabajar el expresarse, el expresarse por expresarse, es decir, que el teatro es mucha más cosa que el producto final. Por supuesto. Entonces quería preguntarte qué opinas. Bien, pues mira, te voy a decir que estoy de acuerdo porque creo entender el subtexto de tu pregunta. y estoy absolutamente de acuerdo. Es que eso quiero ser muy conciso. Tiene tantas... he reflexionado sobre esto, entonces tiene tantas variantes. Esto del resultado final es la muerte del teatro. Pensémoslo, esto del resultado final, ¿no? O sea, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Precisamente mañana voy a presentar el libro de uno que fue un profesor, Eines, que fue maestro mío, donde de pronto llegan al final a la conclusión, es lo que voy a decir, la conclusión, en su último libro, teoriza mucho el teatro, que más que el arte de centrarse en el arte de la representación, dicho así sucintamente, el verdadero arte está en el ensayo. En el ensayo. O sea, el ensayo es lo que hay que mirar y donde hay que buscar la excelencia. Lo otro ya viene o no viene. Está ahí. El ensayo como un lugar donde no solamente se ponen a prueba recursos, posibilidades, sino se pone uno a prueba uno mismo. Es un lugar de autoconocimiento, de aprendizaje, de honestidad, de convivencia. O sea, el ensayo es un lugar, y eso transmitírselo, vivirlo porque esto de transmitir se transmite viviendo. Yo tuve un maestro, Pepe Struck, un director que estuvo trabajando, con la SIRGU, etcétera, en Montevideo, y luego estuvo con los niños exiliados. Bueno, rollos. Es que me enrollo. Es que de pronto decía, vosotros pensáis que un maestro enseña lo que sabe y estáis equivocados. Un maestro enseña lo que es. Bueno, pues en los ensayos el maestro enseña lo que es. En los ensayos el maestro enseña lo que es. Lo digo con niños, ¿no? Evidentemente, el ensayo como lugar para la equivocación es el lugar más libre que hay y es el lugar que hay que reivindicar y es el lugar, eso que se llama de los procesos. ¿Por qué? Porque, yo lo he dicho antes, es que en el teatro, esto es una cosa muy interesante, incluso llevado al escenario, no existen estados, existen procesos. El teatro es una permanente dinámica. Si lo veréis, cuando salen las escenas unos se plantan y no se están transformando permanentemente, hay algo... Antes el teatro era así, porque era un teatro declamado. Eso es una cosa muy curiosa. Antes el teatro se acercaba más a lo lírico. Y ahora era un teatro donde algunos salían, se pinchaban en escena, salía el texto, y precisamente por lo que decimos antes de la ensoñación, era un teatro, eso todavía se dice, qué bien dice el verso. No se dice qué bien actúa el verso. Qué bien dice el verso. O qué bien recita. Sí, y todavía se dice el teatro de verso. Se dice. Sin embargo, es que el teatro y ese... cuando Macbeth dice, si con hacerlo quedara todo hecho, lo mejor sería hacerlo sin tardanza. Si esta daga, cuando está viendo una daga que nadie ve, pero la ve Macbeth, la ve todo el público, y Macbeth está diciendo, si esta daga fuera un todo y solo el todo, entonces, bueno, está
permanentemente transformándose, es dinámica, no está diciendo un texto bonito que ha escrito Shakespeare, está diciendo qué narices hago, mato o no mato, está en un proceso. Y el ensayo es un proceso en sí. Sí, yo te quería preguntar sobre algo que me obsesiona a mí, que es cómo acercar el teatro a la gente joven. Entonces, me ha pasado veces que a lo mejor he ido a una obra de teatro y soy la persona más joven entre el público que está yendo a verla, no solo por los precios de las entradas, sino también porque hay determinadas obras que es tiene algo como de estatus, de ponerse un bisón, los pendientes de perla, ser visto. Y claro, en la ópera no te cuento, que a lo mejor tengo chavales y chavalas que les encanta la ópera, pero pues están en la fila 98, mientras que la platea es todo gente que a lo mejor ni le importa la obra, la desconoce. Y claro, también veo que hay creadoras y creadores muy jóvenes con propuestas donde a lo mejor mis estudiantes podrían ver cómo opciones vitales se resuelven de una manera diferente. Sí. Una obra te puede cambiar la vida, pero a lo mejor no pueden acceder o incluso ni siquiera llegan a estar porque te dicen, bueno, teatro, qué coñazo. Sí. Entonces es como ahora encima con las redes sociales y tal, que es como, bueno, en alguna parte puede fomentar la visión del teatro, pero por otra parte es más todo machacado, ¿no? Entonces yo creo que también como nuestra parte de profesoras y profesores de teatro universitario, sí, es como intentamos ahí buscar vocaciones y acercarlo, ¿no? Entonces quería preguntarte de los grandes teatros, cómo se gestiona, cómo se acerca el teatro a la gente. Yo te puedo contestar por mi experiencia en el Centro Dramático Nacional, que me quedé, yo antes de ser director del Dramático, cuando me invitaban a ver una función y decían, es que van los chavales, no voy otro día, porque pensaba que aquello tenía ese prejuicio. Era un prejuicio. Yo te puedo decir lo que hacemos ahí. Es verdad que igual que, o sea, que hace falta sobre todo en determinadas edades, unas pequeñas claves. Nosotros hemos hecho, y yo lo hago ya, aunque no esté en el teatro público, esa labor de informar, pero entre otras cosas pues para saber de lo que estamos hablando, porque si no, entonces unas pequeñas claves con profesores, incluso, yo he ido recientemente a un instituto en Majadahonda, allí en Madrid, no sé qué, y hablas de lo que van a venir a ver, y cuentas, y claro, es que se abre un mundo, entonces yo me bajaba ahí al palquito de María Guerrero cuando venían los chavales porque digo, esto es el teatro, con lo que he dicho antes, lo que se produce, lo que están generando en la imaginación desbordante. O sea, que hay una labor de, en el buen sentido de la palabra, venir con los deberes hechos. Y luego hay otra cosa, que ya es el teatro más próximo a los chavales, etcétera, etcétera, que eso, bueno, es como todo. Tampoco yo creo que, es verdad que y además todos venimos del mundo de la enseñanza y tendemos un poco pues, a hacer esta especie de categoría, lógicamente los jóvenes, no sé qué, porque si no, no nos entenderíamos. Pero también cuidado con colectivizar a los jóvenes. Cada joven es un mundo. Yo me encuentro jóvenes, últimamente tengo relación por esto, bueno, por rollos. Y hay algunos que son hiperclásicos y otros hiperrompedores y no tienen que ver, y tienen la misma edad y tienen la misma procedencia. O sea, eso, lo que sí creo, pero esto ya no solamente con jóvenes, con todos, es que hay dos tipos de actitudes, ¿no?, de teatro, dos tipos de actitudes. La que tiene que ver con mostrar, con epatar, con el resultado. Mirad lo bonito que hemos hecho esto, lo tal, que eso es verdad, que el joven ahí es más reacio a participar de estas misas culturales. Y luego está el otro teatro, o la otra actitud, perdón, que es la de compartir, que es la de decir, bueno, estamos aquí juntos, vamos a contarnos una historia, nos toca a nosotros contarla, pero vosotros completarla con lo que cambia mucho. Esto casi... esto es lo más importante. Esto es lo que se llama la relación del público con el actor y el actor con el público, porque son dos actores. Y eso es verdad que se ha obviado mucho por muchas razones. Y con respecto a la técnica actoral, porque todavía somos herederos, y ya anda que no he llovido,
de cierto ensimismamiento que tiene que ver con el romanticismo, con el contar mis propias tal, o sea, esto es lo que se llama la cuarta pared, que puede adoptar muchas modalidades, pero que al final se desentiende del acto de comunicación, del que tiene ahí. Y el joven en ese sentido es muy sensible a esto. Hay una precisión pequeñita que es, la palabra es la catarsis. Es decir, donde hay catarsis, ella se va a emocionar, el niño con los contenidos que le lleguen del teatro infantil, el adulto o el ajeno. Cuando se produce la catarsis, y esto me lo decía un colega, que es Alberto Alfaro, que es muy Alfaro lo conozco, y me decía, Adán, necesitamos emocionar en el teatro, y si emocionamos, hay teatro. Si no hay pose, y ya está. Sí, hay pose o discurso, porque eso es muy interesante lo que hablas de la emoción, porque por ideas muy sublimes que quieras vertir, si no pasan por la emoción, es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, sí, es una pregunta. Sí. Mira, voy a conectaros con lo que ha dicho el compañero sobre la juventud y teatro y demás. Bueno, durante muchos años yo me he dedicado a enseñar literatura y incluíamos en el programa, en el currículum oficial, incluíamos una serie de lecturas de todos los géneros, poesía, relato, novela y teatro. Y además insistíamos para que leyéramos en clase, para asegurarte de que... Bueno, para asegurarte de que todo el mundo conocía el texto, no lo dejábamos como deberes, como tarea para casa, sino que para tener la certeza de que todo el mundo conocía el texto, lo trabajábamos en clase. Pero no solo para leerlo, sino también por este acto de comunión, por esta misa, por todo eso, para tener la certeza también de que todo el mundo lo entendía, o por lo menos íbamos a luchar para que se entendiera. Y puedo confirmar algo que lo he hablado varias veces con Alberto, y es que si el alumno se implicaba en algún momento en la lectura, sobre todo era cuando leíamos teatro, sobre todo. Sí. Y cuando te encuentras a alumnos que ha pasado el tiempo, otros encuentras y tal, suelen tener muy presente las lecturas de teatro, las que hacíamos en clase, en vivo y en directo, y ya te venían cuando tú llegabas, porque además para tener la seguridad de que todo el mundo iba a leer y que nadie iba a olvidar el libro, el departamento compraba, pues pongamos 15 volúmenes y cada 2 alumnos leían, ¿no? Se compartía el libro con cada 2 y ya veías a los chicos que, bueno, es jueves, nos toca la lectura, yo quiero hacer de tal, oye, que yo no leí el otro día, oye, que este ha leído ya no sé cuántos personajes y a mí...